para ver cómo andábamos, qué tan fresco tenemos los conocimientos que habíamos tenido antes de las vacaciones, ¿sí? Recordamos que habíamos aprendido lo básico, que era escribir para ver mensajes expuestos por pantalla, leer para capturar los datos que nos ingresa el usuario con el teclado. Habíamos también visto variables y cómo utilizar las variables a través del recurso de los contadores y los acumuladores. Los condicionales con el sí, entonces si no, que era para hacer una pregunta y según la respuesta teníamos dos posibles acciones, si era verdadero, si era falsa. Ahí veíamos o elegíamos qué acción tomar en base a eso. Los ciclos repetitivos con el para y el mientras para repetir, para repetir una determinada cantidad de veces con el ciclo para, si conocíamos la cantidad exacta de veces que queríamos repetir algo. O utilizábamos el mientras, o el while traducido, si íbamos a repetir esa acción hasta que algo suceda. Y ese hasta que lo establecíamos obviamente nosotros, ¿sí? Después habíamos alcanzado a ver que eso era un poquito más complicado, las anidaciones, que era un sí dentro de otro, por ejemplo. Entonces ahí podíamos evaluar más de una o dos opciones, según la cantidad de comparaciones que teníamos que hacer, los sí que íbamos a usar. ¿Estamos? Eso es más o menos lo que habíamos alcanzado a ver antes del receso. Vamos a hacer este pequeño, vamos a tratar de resolver este algoritmo. Es relativamente simple, pero como para ver si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto, ¿sí? A ver, vamos a ver. Lo primero dice, solicitar el ingreso del nombre del usuario e inmediatamente saludar, ¿sí? Vamos a ir haciendo por partes el algoritmo. Después me pide que yo le muestre por pantalla al usuario un cálculo matemático, cualquiera, puede ser una multiplicación, una suma, una resta, lo que ustedes quieran. El usuario, después de observar el cálculo, va a tener que ingresar por teclado la respuesta de ese cálculo. Y ustedes van a evaluar si la respuesta es correcta y lo van a tener que informar usando su nombre. Por ejemplo, si yo usé el nombre Juan, entonces primero pongo hola Juan, listo para jugar o para participar, le muestro el cálculo, él va a ingresar el resultado y después le pongo Juan, acertaste, Juan, te equivocaste o lo que ustedes consideren como mensaje. ¿Se entienden? ¿Sí? Bien, a ver, unos minutos y lo tratan de resolver. Resuelto esto, ahora agregamos un poquito de complejidad nada más para repasar los ciclos repetitivos. Lo mismo que está planteado en este algoritmo, quiero que se repita 3 veces. O sea, la idea es que 3 usuarios distintos puedan resolver el mismo algoritmo. Por ejemplo, el primero le habíamos dicho Juan, después Ana, después Laura. ¿Sí? El mismo algoritmo resuelto recién, con el mismo cálculo, que le dé la posibilidad de resolverla a las 3 personas. Entonces, ¿qué ciclo repetitivo vamos a usar para no tener que escribir 3 veces exactamente lo mismo? Entonces vamos a hacer que el algoritmo pueda repetir lo que ya está hecho para que pueda ser usado por las 3 personas. ¿Estamos? Bien. El primer ciclo de repetición que habíamos visto, el para. ¿De acuerdo? Entonces, había una variable que se usaba solo para el ciclo de repetición. Esta variable lo que hacía es llevar la cuenta de en qué vuelta me encuentro en ese ciclo de repetición. Iniciábamos con un valor inicial que era, por ejemplo, 1. Le digo hasta, o sea, la cantidad de veces que voy a repetir ese ciclo. ¿Sí? Entonces va a ir de 1 hasta 3 veces. Y con paso 1, esto me indica de cuánto en cuánto se va incrementando cada vez que yo doy la vuelta. Entonces, esta secuencia sería 1, y como el paso es 1, sería 2 y 3 hasta llegar al final. ¿Sí? En cambio, si yo acá en paso ponía 2, iba a ir de 1 a 3, 5, 7, va a ir incrementando de 2 en 2 la vuelta. En la secuencia de acciones es donde va a estar el algoritmo que hicimos en el paso anterior. Entonces, eso se va a repetir las 3 veces que indica el ciclo para. ¿Está? Probemos, a ver. ¿Cómo? No, es el mismo cálculo, pero se supone que lo resuelve vos, después yo y después él. O sea, sí, porque se pone por su cuenta en la pelota, ¿no?
No, por eso te digo, el mismo algoritmo que vos hiciste, lo mismo que hiciste recién, va a ir acá adentro. Es el mismo. Muy bien, resolvieron bastante bien eso. Ahora vamos a probar con mientras. ¿Sí? El primero era para, ahora el mientras. Mientras, recuerden, es un ciclo de repetición que se va a repetir siempre y cuando esta expresión lógica sea verdadera. Cuando esta expresión lógica sea falsa, termina el ciclo de repetición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mismo algoritmo que ustedes tenían, van a hacer que se repita hasta que la persona, en vez de escribir Juan, Luis o Ana, escriba la palabra fin. ¿Sí? Entonces, cuando el nombre del usuario sea fin, o el nombre de la persona que está utilizando sea fin, ahí va a terminar el ciclo de repetición. ¿Estamos? Pero, ojo, para que pueda entrar al ciclo, para que por lo menos una vez lo pueda resolver al ejercicio, acá se tiene que cumplir que sea verdadera la condición. Porque si esta condición no es verdadera antes de ingresar, nunca va a mostrar al menos una vez ese ciclo de repetición. ¿Estamos? Entonces, a ver si se acuerdan. ¿Qué teníamos que hacer? Para que antes de ingresar al ciclo de repetición, yo ya pueda evaluar acá y que esta respuesta me dé verdadera para que pueda ejecutar por lo menos una vez el algoritmo. ¿Sí? Y cuando termina el ciclo y va a volver, ya tiene que volver con una opción para que pueda ser evaluada acá y ver si es verdadera o no. Si acá me da falso, sale del ciclo y no se repite más. ¿Está? La expresión lógica, por las dudas, recuerda, es lo mismo que hacíamos en el sí, una comparación entre valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué comparo acá? Para que esto de verdadero me permita ingresar por lo menos una vez. Y después darle otro valor para que pueda ser nuevamente evaluado y así continuar el ciclo hasta que se ingrese la palabra fin. ¿Se entiende? Bien, a ver, ¿cómo lo resuelvo? ¿Estamos? Entonces comenzamos. Si yo dije que el mientras, ¿sí? El mientras, para poder ingresar al mientras, la condición que se evalúa acá tiene que ser verdadera, si no, no ingresa al mientras. Entonces, ¿qué pregunta lógica, qué pregunta puedo hacer yo acá para que ingrese, pero que después yo pueda repetir esa pregunta antes de finalizar el ciclo para que vuelva a ser evaluado y saber si tiene que repetir de nuevo o no? ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo. Por ejemplo, es una propuesta. Recuerden que cada uno lo puede resolver o pensarlo de una forma distinta. ¿Estamos? Entonces, a ver, podríamos hacer que ustedes tienen una variable que se llamaba nombre, que estaba inicializada, ¿sí? ¿Qué otra variable tenían o estaban usando? Respuesta, Resultado, bueno. Resultado, ¿este resultado es numérica o cadena o string? Numérica. Entonces acá le podemos poner, por ejemplo, 0. ¿Sí? Bien. A ver, ¿puedo usar alguna de estas dos variables para saber si acá, en esta condición de verdadera para poder ingresar, así como está, con cadena vacía, ¿puedo hacer alguna pregunta acá? Que después me pueda permitir volver a preguntar una y otra vez hasta que dijimos que sea la palabra fin. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo modificar este algoritmo? Para comparar el nombre, que no sea igual que El nombre, ¿sí? Bueno, a ver. Para poder hacer eso y para que ingrese por lo menos una vez al mientras, ¿qué tendríamos que hacer acá, antes del mientras? Si vamos a usar la variable nombre para poder evaluar esta condición, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer con esa variable nombre? Darle un valor. ¿Y quién le da el valor a esta variable nombre? El usuario. Entonces, acá yo tendría que hacer esto. Escribir y acá ingrese su nombre, por ejemplo. ¿Sí?
¿Cómo tomábamos el valor ingresado por el teclado? Leer, bien. Entonces acá ponemos leer y leemos la variable nombre. Listo. Si yo voy a usar esa variable nombre para evaluar la condición del mientras, ¿qué pregunta tendríamos que hacer? ¿Mientras quién? Mientras nombre no sea igual. Bien. Recuerden que yo lo puedo escribir así y después PSIN lo transforma en algo así. ¿Sí? No es igual. ¿No es igual a quién? A fin. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces, como era el texto, estamos. Mientras nombre sea distinto de fin, ¿qué falta acá? Bien. Bien. ¿Qué voy a hacer mientras nombre sea distinto de fin? Exacto. Y si yo ingresé al ciclo, es porque nombre no era fin. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer inmediatamente de acá? Saludar. Y ahí comienza el algoritmo que ustedes habían hecho anteriormente. ¿Está? Entonces acá sería escribir, por ejemplo, era hola, ahí habían puesto algunos así con coma. Recuerden que usábamos la coma fuera del asterisco para concatenar con la variable que tiene el nombre del usuario. ¿Está? Y acá mostramos el cálculo, evaluamos, hacemos todo lo que habían dicho, ¿sí? Ahora, fíjense que yo le estoy haciendo esto con línea de puntos. ¿Se acuerdan cómo mencionamos que se llamaba esta distancia que debíamos mantener para organizar nuestro código? Una palabrita que no es común, pero indentación, ¿sí? Como acá la secuencia principal es la del ciclo repetitivo, lo que está contenido dentro de esta instrucción tiene que estar desplazado un poquito hacia la derecha. Ese desplazamiento es la indentación. Entonces, yo sé que acá comienza toda la secuencia contenida dentro del mientras, y a esta altura va a ir el, ¿cómo se llamaba acá? ¿Cómo se cierra el mientras? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fin mientras. A ver, antes de que llegue al fin mientras, ¿qué tendríamos que solicitarle nuevamente al usuario? Porque cuando termine el mientras, vuelve acá. Y acá, ¿qué evaluación se hace? ¿Qué condición se toma en cuenta? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer antes de salir? Que nos ingrese nuevamente el nombre. Entonces ahí yo voy a saber si el usuario me escribió fin o, por ejemplo, Ana. Entonces, si acá yo me pongo, de nuevo, escribir, en realidad sería esto repetido nuevamente. El escribir ingresa su nombre, leer nombre, y cuando el fin mientras vuelve dice nombre. ¿Es distinto que fin? Si es verdadero, ingresa de nuevo y me saluda. Y si no, terminó el programa porque ya el usuario dijo basta, no quiero más. ¿Entendió? Bien, a ver si lo pueden resolver ustedes ahora. Ojo, es una propuesta, no quiere decir que sea la única forma de resolverlo, ¿verdad? Si a alguno se le ocurrió de otra forma, magnífico. ¿Está claro? Bien, probemos, a ver. Bien, bastante bien, o sea, para haber tenido un receso y haber ejercitado un poquito, estamos bien. Después, lo que sí les voy a pedir encarecidamente, que traten de entrar en la plataforma, en los ejercicios que habíamos planteado, para que puedan refrescar y ejecutar todos los ejercicios que habíamos hecho, para que estén bien afirmados, bien asentados los conocimientos previos. Recuerden lo que habíamos dicho, estos ejercicios que hicimos son simples dentro de todo. Ahora tendríamos que comenzar a aumentar la complejidad de los ejercicios. ¿Está? Pero para eso, lo anterior tiene que estar bien aprendido, bien entendido. Hoy hicimos un ejercicio simple y lo resolvieron bastante bien. Así que, si pueden resolver lo que están planteando en la plataforma, espectacular. ¿Estamos? Vamos a retomar un poquito el tema de Scratch. Vamos a trabajar con esto lo que resta de la clase. ¿Sí? A ver,
la idea es la siguiente. Yo ya les di a ustedes acceso a este ejercicio para que no perdamos tiempo en dibujar la pista de carrera, digamos, ¿sí? La idea es la siguiente. El mouse se va a encargar de manejar este diminuto objeto que se ve acá, ¿sí? Que es como una cucarachita, parece una cosita así. Cuando yo mueva el puntero del mouse dentro de la pista o fuera de la pista, la idea es que ese bichito siga el puntero del mouse. Entonces yo voy a ir guiando ese personaje durante el recorrido, pero si ese personaje llega a rozar uno de los bordes de la pista, inmediatamente vuelve al comienzo y así hasta que yo pueda lograr llegar hasta el final. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Después vamos a corregir, acá que puse 2 veces llegada en vez de final o fin o en. ¿Está? Pero es un detalle nada más. Esto después lo corregimos en el fondo. Bien. ¿Qué vamos a hacer para esto? Primero, recordemos un poquito cómo ubicamos en un lugar específico a un objeto, ¿sí? ¿Cómo hago para que a esta cucarachita decirle quiero que en este lugar preciso aparezcas o vuelvas en algún momento determinado? ¿Cómo manejamos la ubicación de un objeto dentro de la pantalla? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan? Coordenadas, muy bien. ¿Y las coordenadas cómo estaban dadas? Con 2 valores. ¿Cuáles eran? Muy bien. X y la Y. ¿Está? X, recuerden que es para situarlo en un punto horizontal y la Y para situarlo en un punto vertical. ¿Estamos? Bien. Entonces, usando eso, las coordenadas, voy a hacer que este bichito, cuando comience el juego, aparezca en el inicio. O cuando en alguna parte de la pista toque el color negro de las paredes, vuelva a su lugar original. ¿Estamos? A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo comenzamos a codificarlo? ¿Cuál es la primera instrucción que vamos a poner? ¿Cómo comienza acá el módulo? Al hacer clic en la banderita verde. Bien, ¿en qué categoría estaba esa instrucción? Eventos. Recuerden que lo que pasa por fuera del juego, generalmente las instrucciones están en eventos. Entonces, comenzamos con esa instrucción. Después, ¿qué más hacemos? ¿Cómo hago para situar en ese lugar preciso a esta cucarachita, no sé cómo se llama? Bichito, a ver, esta de acá. Catita, lo conozco yo, no sé cómo lo van a hacer ustedes. Pero bueno, o mariquita, también le dicen, no sé, algo así parecido. ¿Sí? ¿Cómo hago para que aparezca en ese lugar puntual? Primero, dentro de lo que es el entorno de Scratch, donde me informa en qué lugar preciso está el objeto ahora. ¿Sí? Recuerden, en este lugar de acá, me tiene que dar alguna precisión. ¿Sí? Entonces, acá está el valor de X, acá está el valor de Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué instrucción es la que me permite decirle ir a este lugar específico? ¿En qué categoría está? Movimiento. Bien, vamos a movimiento. Dentro del movimiento, ¿cómo se llama puntualmente la instrucción? Muy bien. Ir a X, Y. Fíjense que, como ya está ubicado el objeto que tengo seleccionado, ya está ubicada y las coordenadas están precisas, cuando yo arrastro la instrucción, ya trae las coordenadas precargadas. ¿Sí? En el caso de que ustedes quieran que sean otras, bueno, ahí directamente hacemos la modificación manual y listo. ¿Estamos? Bien. A ver. Dijimos que cuando algo pasa por fuera del programa, ¿en qué categoría encontramos todo? Eventos. A ver, en eventos o en control, ¿hay alguna instrucción que me permita que el objeto siga la ubicación del puntero del mouse? El puntero del mouse es la flechita, ¿sí? A ver, ¿qué instrucción es la que me permite hacer eso y en qué categoría está? A ver si la encuentro. A ver, ubiquen por ahí. ¿Encontraron? Revisen, busquen, a ver.
tengo que encontrar la instrucción que permite que el objeto siga al puntero del mouse. A ver. ¿Puede ser o no? A ver. El compañero ahí tiene una propuesta. ¿Sí? Vaya a la categoría de movimientos. Ahí dice el compañero que, primero, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué teníamos que lograr? Que este objeto se mueva, pero siguiendo al puntero del mouse. Si yo quiero hacer que el objeto se mueva, entonces, ¿en qué categoría va a estar? Movimiento. ¿Cómo se llama la instrucción? Mueve. Listo, resuelto. Bien fácil. Entonces, apuntar hacia, y ahí dice el puntero del mouse. ¿Está? Así de simple, sin tener en cuenta todo lo de las paredes y demás, pruébenlo, a ver si ya presiono la bandera verde y si yo muevo el mouse, el objeto lo va a seguir al puntero del mouse o no. A ver, pruébenlo. ¿Lo hace? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿por qué no lo está siguiendo? ¿Eh? A ver, dice, al presionar la bandera verde, ir a tal coordenada, apuntar hacia el puntero del ratón. ¿Sí? Pero ¿cuándo va a apuntar hacia el puntero del ratón? ¿Cuándo? Yo aprieto la bandera verde. Una vez. Porque yo no voy a estar apretando banderita verde, 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 verde todo el tiempo para que la siga. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que desde que comienza el juego hasta que termina el juego? Exactamente. Entonces, con el ciclo de repetición por siempre, yo voy a incluir esta instrucción para que, mientras esté activo el juego, pueda permitir que el objeto siga al puntero del ratón. ¿Está? A ver, pruébenlo. ¿Va tomando forma? Yo acá estoy todo cruzado, así que entre que apunto y me miro, se me va a ir para cualquier lado. Pruébenlo ustedes ahí en la compu. Ahora sí se produce ese movimiento. Chicos, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Ok, a ver. Vamos a hacer esto ahora. Ya hemos resuelto una parte. Vamos a ir corrigiéndolo en el camino, ¿sí? Vamos a ir haciendo por parte, después si hace falta, volvemos sobre nuestros pasos, agregamos, modificamos, corregimos, hacemos todas las correcciones necesarias. ¿Está? Bien. Ya hemos logrado que cuando yo muevo el puntero del mouse, el objeto lo siga. ¿Sí? Uno de los objetivos era trasladar el objeto por la pista sin tocar estos costados que están de color negro. ¿Sí? ¿Qué recurso podemos usar para que un objeto se entere si ha interactuado con otra cosa o no? Un sensor, muy bien. Y el sensor trabajaba dentro de alguien. ¿Adentro de quién? A ver si se acuerdan. Porque el sensor, la idea es avisar si algo pasó. ¿Sí? En este caso, este objeto, ¿sí?, va a hacer algo cuando toque este borde o este otro borde de acá. Era el control, ¿no? Pero los sensores se tenían otra cosa de control. Bien, el sensor interactúa con un control, pero ¿qué control era? ¿Cómo se llamaba? Sí, entonces. Bien, sí, entonces. Ok, ahora, ¿qué sensor voy a usar? ¿Qué se les ocurre? Miren el listado de sensores que hay. ¿Qué sensor me puede ser útil para esta situación? Si tocando, ¿qué? ¿El borde? A ver, miren por acá. Si tocando, ¿qué dice acá? ¿Por qué? Fíjense que la mayor parte de la pantalla es blanca, salvo los bordes de la pista. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, en este caso, yo puedo hacer eso. Si está tocando a un color negro, entonces ahí, ¿qué va a hacer?
ahí va a tener que retornar, habíamos dicho, al inicio. ¿Está? A ver, armen esa secuencia y pruébenla a ver si funciona. Problemas que se están detectando. Primero, me dice la compañera, en esta parte de acá, a ver, esta parte de acá, es muy angosta, me dice, no pasa el objeto por ahí. Entonces sí o sí toca la pared, no voy a poder ganar nunca. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Primero, la primera posibilidad, al objeto lo achico más para que pueda entrar tranquilamente por ese lugar. O, la que vamos a hacer nosotros ahora, es modificar el ancho de esta porción de la pista. ¿Estamos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, presten atención un ratito, así lo pueden hacer todos. Esto que está acá es parte del escenario. ¿Está claro? ¿Cómo hago para corregir el escenario? En esta parte de acá está el escenario, ¿sí? Bien acá abajo. Le hago un clic al escenario y van a ver que acá, en vez de disfraces, ahora dice fondos. ¿Está? Y ahí ya le tiene que mostrar esta pista que es la que estamos trabajando. A ver, lo voy haciendo acá. ¿Estamos? Y este era el editor que habíamos dicho que era muy parecido a Paint, que me permitía trabajarlo. ¿Cómo hago para modificar una porción de la pista o alterar su forma? Este objeto de acá, esta herramienta, me permite alterar la forma actual que tiene una línea, un círculo, un rectángulo, un cuadrado. ¿Sí? Con esta opción. ¿Está claro? Entonces, esta porción, que es la que nosotros tenemos que alterar para hacerlo un poquito más ancho para que pueda circular el objeto, pero ojo, un poquito quiere decir, si así es el objeto, no le hagan así la modificación, porque si no, pierde el sentido del juego. O sea, ensanchen un poquito la pista, como para darle el lugar exacto de que pase sin tocar el borde. Pero no exageren. ¿Estamos? Bien. Entonces, con eso puedo solucionar ese pequeño problema. Antes de que sigan trabajando con eso, préstenme atención un segundito y después yo los dejo trabajar. A ver, miren acá un segundito, así saben qué tienen que corregir aparte de eso. Cuando yo presiono la bandera verde y el puntero del mouse comienza a moverse, el objeto lo sigue, ¿sí? Supongamos que lo sigo, y acá toco la parte de la pista. Supuestamente, ¿qué debería pasar ahí? El objeto tiene que volver a su lugar inicial, ¿cierto? Pero el mouse me quedó acá. Inmediatamente el objeto ya va a querer ir hacia donde está el mouse y va a tocar por acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo podemos pensar en una solución de que me dé un pequeño tiempo como para que el jugador vuelva con el mouse hasta acá y ahí se reactive de nuevo el juego? ¿Sí? ¿Qué recurso habíamos visto nosotros que nos permite que podamos hacer una pequeña, no quiero usar la palabra porque yo le doy, pero una pequeña pausa, ¿sí? Esperar. A ver si con esa instrucción esperar, yo lo puedo ubicar en el lugar estratégico para que me permita o me dé tiempo de que yo con el mouse vuelva hasta cerca del objeto y ahí se reactive de nuevo el juego. ¿Sí? A ver cómo lo pueden solucionar. Un ratito. Antes que nada, este juego, esta vez sí o sí lo tienen que traer terminado para la próxima clase. Estamos con lo que se pide ahora y los agregados, las mejoras que ustedes le quieran hacer. ¿Estamos? Entonces, cuando yo termino de hacer todo el recorrido, cuando el objeto llega hasta el final, fíjense que acá tengo 3 escenarios, 3 fondos. El segundo es la felicitación. Y el último, el loser, como le dicen ustedes, o perdedor, lo que ustedes quieran poner acá. Creo que recién estábamos comentando que había un juego similar a este, que cuando se tocaba en algún punto aparecía la cara de una mujer ahí poseída, una cosa así. ¿No es cierto? Bueno, no vamos a mostrar una poseída ni un fantasma, pero sí vamos a mostrar una felicitación si ganó, o participa de nuevo, seguir intentando, algo así. ¿Sí? Pero eso, fíjense que se hace en un escenario, en un fondo distinto. ¿Está claro?
Entonces, cuando ustedes terminen de hacer un poquito de avanzar, después vamos a ver cómo llamar, que es simplemente con una instrucción de la apariencia. Decirle, si tal cosa pasó, cambiar al fondo tanto. Listo. Entonces, si yo llego hasta el final, cambiamos al fondo que está en la felicitación. Y si agoté los intentos en el juego, aparecerá el que dice, perdiste, intentalo de nuevo. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Le voy adelantando algunos de los objetivos que tienen que hacer. A ver, esto de acá. Vamos acá un segundito, ¿sí? Volvemos acá a los fondos. Recuerden, toco en la parte de abajo en el escenario y se cambia lo que eran disfraces por fondos. ¿Estamos? Si yo tengo una pista ya hecha y quiero tener otra similar, pero con algunas alteraciones, hago clic derecho sobre el fondo, duplicar, y ya tengo un duplicado exacto. Y a ese otro lo puedo modificar o alterar. ¿Estamos? Estas de acá las tienen que diseñar ustedes. No puede quedar con estas que yo les di, que dice felicitación o perdiste. Ustedes tienen que alterar esto, tienen que mejorar estos fondos para que sean más llamativos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. No dejen de guardar. Recuerden, cuando yo guardo, el programa es muy básico en ese aspecto. No es como Word y Excel que yo guardo y se actualizan los cambios. Lo guardo, me va a pedir el nombre de nuevo y como el nombre ya se lo di la primera vez, me va a decir, ¿quiero reemplazar al anterior? Le digo que sí y sigo trabajando. ¿Estamos? Esa es la única precaución que tiene que tener. Digo que sí, que se reemplace y sigo trabajando. ¿Está claro? Bien, a ver cómo continúa. Sí. Bien, a ver, les voy dando ayudas mientras ustedes siguen desarrollando el juego, ¿sí? Habíamos dicho, cuando la cantidad de intentos que ustedes mismos dijeron que iban a ser 3, cada vez que toque uno de los bordes, algunos lo plantearon que sube y otro que baja. Bueno, eso depende de ustedes cómo lo programan. ¿Estamos? Pero cuando sean los 3 intentos agotados, estén agotados los 3 intentos, debería cambiar al fondo, perdiste, por ejemplo, ¿sí? Y acá, fíjense que le puse la instrucción, no sé si se alcanza a ver de allá, que está en variables, y se llama esconder variable y el nombre de la variable. En este caso, hasta ahora tengo una sola, que es intentos. ¿Por qué? Porque cuando cambio al otro fondo, esto de acá se sigue viendo encima del otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo cambie a otro fondo, puedo usar esta instrucción para que se esconda esto y no esté como parte del perdiste y de los dibujos que ustedes le hagan. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces otro recurso que pueden usar para el desarrollo. ¿Vamos? Bueno, un ratito más, continúan con eso y vemos a ver qué avanzamos. ¿Sí? ¿Prestan atención un ratito? Les agrego otro tip que les va a servir también. Cuando los intentos se agotan, dijimos que convocábamos al escenario o al fondo que dice perdiste o los adornos que ustedes le van a hacer, ¿no es cierto? Pero cuando hacíamos eso también dijimos que la variable se tenía que ocultar. Y lo mismo debería pasar con el objeto. También se tiene que ocultar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si tengo varios objetos, tengo la cucarachita, tengo los dos globitos, son objetos separados. Cuando yo estoy controlando, controlo un objeto. Si esa interacción pasa con el objeto que yo estoy manejando, ¿cómo se enteran los otros objetos de que algo pasó? En realidad, podríamos hacerlo de esta manera. El objeto principal, que es el que detecta si ha tocado el color o no, ¿sí?, va a enviar un mensaje a los otros objetos para que se enteren de que algo pasó. ¿Está? Y si alguien envía, tengo un envío, también tengo a alguien que recepciona ese mensaje. Entonces, en eventos, tengo la instrucción que dice al recibir tal mensaje y el otro dice enviar mensaje. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo crear un mensaje que diga perdiste. ¿Sí? ¿Quién lo envía? El objeto principal. ¿Quién lo recibe y qué tiene que hacer? Entonces, cuando reciba ese mensaje que se llama perdiste, por ejemplo, yo le digo ocultate, escóndete, para que no aparezca dentro del fondo que dice perdiste todo lo que ustedes le agregan. ¿Se comprende?
Entonces, cuando un objeto hace algo y ese objeto es el que determina si el juego terminó o no, los otros objetos deberían enterarse. Y esa acción de enterarse se puede manejar con esto, con el envío y la recepción de los mensajes. ¿Está? ¿Se comprende? Bien. Con eso ya lo pueden usar. Entonces, esto tiene un poco de todo. Tiene cosas que están bien hechas, cosas que están a medias, cosas que están mal hechas, que usted tiene que detectar y corregirlos. ¿Estamos? Sí. Esto está pendiente. ¿Queda claro? Bien. Bueno, entonces chicos, como para ir dándole un cierre, antes de que se envíen ustedes mismos el trabajo para que lo puedan continuar, hoy vimos refrescamos conocimientos anteriores y vimos algunas pautas nuevas como el envío, recepción de mensaje, el cambio de fondo, diseño de fondo, y eso le va a servir como para diseñar el juego que ustedes tienen que presentar después como cierre de esta unidad. ¿Estamos? Vayan pensando y en lo posible registren por escrito el juego que van a presentar para finalizar, para probar la unidad. ¿Estamos? Recuerden que todo se basa en objetivos. Entonces, escriban los objetivos del juego que ustedes van a desarrollar para que después lo tengan presente y vayan cumpliendo objetivo por objetivo. ¿Estamos? Ese detalle escrito lo tienen que presentar acompañado con el juego después. ¿Está? Para ver si lo que ustedes plantearon lo pudieron resolver o no. ¿Está? No para que se les ponga mala nota ni nada, sino para que en el desarrollo yo les pueda acompañar y ver si algo se les complica, ver qué soluciones podemos ir dando. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, si ustedes practican en casa y tienen alguna duda, me pueden escribir por correo, yo estoy atento a ese correo y les puedo ir ayudando, así no esperamos 15 días más de nuevo para que salvar esa duda. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna duda de él? ¿No? Bueno, estamos entonces listos, cumplimos la misión, nos vemos en la próxima clase. ¿Estamos?